¿Has oído hablar alguna vez del libro de Sofonías en la Biblia? ¿Quién era Sofonías y cuál fue su mensaje? ¿Qué lecciones valiosas podemos aprender de este profeta poco conocido? Hoy, te invito a sumergirte en el fascinante mundo de Sofonías y su impactante llamado a la justicia y la esperanza. Ahora tengo para ti una pregunta importante. ¿Qué revelaciones sorprendentes se esconden al final de este video sobre Sofonías? ¿Qué secretos de su vida y mensaje descubriremos? La respuesta puede sorprenderte y cambiar tu perspectiva. Imagina por un momento estar en los días en que Sofonías vivió. ¿Qué desafíos enfrentaba la gente? ¿Qué esperanzas guardaban en sus corazones? ¿Cómo se reflejan esas luchas en nuestro mundo actual? Así que, te aseguramos, si decides quedarte hasta el final de este video, serás recompensado con conocimientos profundos y revelaciones que pueden transformar tu comprensión de Sofonías y su legado. ¿Estás listo para este viaje? Acompáñame y descubramos juntos los tesoros que este video tiene reservados para ti. En el silencioso escenario de la antigua tierra de Judá, Sofonías, descendiente de una larga línea de ancestros, recibe la palabra divina de Yahvé en el tiempo del rey Josías, hijo de Amón. Dijo Sofonías: Escuchad, hijos de Judá, pues la voz de Yahvé ha resonado en mis oídos. En su furia, anuncia que todo será arrojado sobre la faz de la tierra. Hombres y bestias, aves del cielo y peces del mar serán dispersados en un acto divino de purificación. Con la solemnidad que caracteriza las palabras proféticas, Sofonías proclama la voluntad de Yahvé de purgar la tierra de la maldad. Sus oyentes, temerosos de la ira divina, escuchan con atención mientras el profeta anuncia la inminente purificación. Dijo un habitante de Judá: ¿por qué Yahvé ha decidido aventar todo sobre la faz de la tierra? ¿Qué hemos hecho para merecer tal castigo? Sofonías, guiado por la inspiración divina, responde con autoridad y claridad, revelando las razones detrás de la ira de Yahvé. Dijo Sofonías: la maldad ha contaminado la tierra, y los impíos han tropezado en sus caminos. Yahvé, en su justicia, ha decidido extirpar a los hombres de la faz de la tierra. Es un acto de purificación, una llamada a la rectitud y a apartarse del mal. Las palabras del profeta resuenan en los corazones de los habitantes de Judá, creando un ambiente tenso y lleno de reflexión. La anunciada purificación divina se convierte en un recordatorio de la importancia de vivir en armonía con la voluntad de Yahvé. Dijo una mujer entre la multitud: ¿cómo podemos escapar de esta ira divina? ¿Cómo podemos enderezar nuestros caminos y evitar ser extirpados de la faz de la tierra? Sofonías, lleno de compasión, responde a la pregunta de Raquel, ofreciendo orientación sobre cómo encontrar gracia ante los ojos de Yahvé. Dijo Sofonías: arrepentíos, enderezad vuestros caminos y buscad la justicia. En el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la rectitud, encontraréis la misericordia de Yahvé. Que vuestros corazones se aparten del mal y se inclinen hacia la luz de su voluntad. Las palabras de Sofonías, imbuidas de la divina revelación, resuenan en la asamblea. La conversación entre el profeta y el pueblo se convierte en un momento de reflexión profunda y búsqueda espiritual, marcando un capítulo significativo en la historia del pueblo de Judá. Dijo Sofonías: que estas palabras os guíen en vuestro camino. Recordad que, en la voluntad de Yahvé, yace la senda hacia la redención. Que vuestros corazones se vuelvan a Él, evitando así la purificación que se avecina.
Con estas últimas palabras, Sofonías completa su profecía sobre la purificación divina, dejando a los habitantes de Judá con la responsabilidad de enderezar sus caminos y buscar la gracia del Altísimo. Este momento, cargado de la trascendencia divina, se suma al legado espiritual que Sofonías ha transmitido, marcando un capítulo crucial en la historia de su pueblo. En las sombras que envuelven la antigua Jerusalén, Sofonías, descendiente de una línea de ancestros ilustres, comparte la palabra de Yahvé, anunciando la extensión de la mano divina contra Judá y los habitantes de la ciudad. Dijo Sofonías: Oíd, hijos de Jerusalén, pues Yahvé ha decidido extirpar lo que queda de la influencia de Baal en este lugar. La mano divina se levantará contra ministros y sacerdotes, aquellos que se han extraviado postrándose ante el ejército del cielo, jurando por Milcón y apartándose de la búsqueda de Yahvé. Las palabras del profeta resuenan en el aire, creando un silencio tenso entre los habitantes de Jerusalén. En medio de la inquietud, escuchan atentamente mientras Sofonías detalla la intervención divina que se avecina. Dijo una anciana del pueblo: ¿Cómo podemos liberarnos de la influencia de Baal? ¿Cómo podemos evitar la extirpación que Yahvé ha anunciado para aquellos que se han apartado de su verdadero camino? Sofonías, portavoz de la voluntad divina, responde con firmeza, destacando la importancia de abandonar las prácticas impías y volver al camino verdadero. Dijo Sofonías: Abandonad las falsas adoraciones y las juras vacías. Dejad de postraros ante lo que no es Yahvé. Buscad al verdadero Dios, consultad su voluntad y enderezad vuestros corazones hacia Él. Solo en la rectitud encontraréis la salvación. Las palabras del profeta resuenan como un eco en la atmósfera cargada de solemnidad. La asamblea, envuelta en un silencio reverente, asimila las enseñanzas que revelan la urgencia de regresar a la auténtica adoración de Yahvé. Dijo un hombre del pueblo: que nuestras acciones reflejen un arrepentimiento sincero. Abandonemos las sendas erróneas y volvamos a Yahvé con corazones humildes y sinceros. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Jerusalén se convierte en un momento crucial de toma de conciencia. La ciudad, impregnada de la presencia divina, se enfrenta a la elección entre el arrepentimiento y la extirpación anunciada. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en el retorno a Yahvé y la renuncia a las prácticas impías, hallaréis la gracia divina que redimirá vuestros caminos. Con estas últimas palabras, Sofonías concluye su relato sobre la intervención divina en Jerusalén, dejando a sus habitantes con la responsabilidad de elegir el camino de la rectitud. Este momento, impregnado de la verdad divina, se suma al legado espiritual que el profeta ha transmitido, marcando un capítulo trascendental en la historia de la ciudad santa. En el ominoso escenario de la historia de Judá, Sofonías, ungido por la palabra divina, proclama un llamado al silencio ante el Señor Yahvé, anunciando la proximidad del día de Yahvé. Este día, marcado por un sacrificio preparado por la mano divina, consagra a sus electos invitados. Dijo Sofonías: guardad silencio, oh habitantes de Judá, porque el día de Yahvé está próximo. En esa jornada, Yahvé visitará a los príncipes, a los hijos del rey, y a todos aquellos que visten ropas extranjeras. Las palabras del profeta resuenan en el aire, creando una atmósfera de anticipación y temor entre los habitantes de Judá. En el silencio expectante, aguardan la venida divina que se avecina. Dijo una mujer en la asamblea: ¿qué implicará esta visita de Yahvé?
¿Cómo podemos prepararnos para el sacrificio que ha sido anunciado? Sofonías, respondiendo a la inquietud del pueblo, desentraña el significado de la visita divina y el propósito del sacrificio. Dijo Sofonías: en el día de Yahvé, la justicia divina será revelada. Yahvé visitará a todos aquellos que han escalado el umbral, llenando la casa de su Señor de violencia y fraude. El sacrificio será un acto de purificación y justicia. Las palabras del profeta resuenan en los corazones de la multitud, generando un silencio reflexivo. La inminente visita divina se convierte en un recordatorio de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Dijo un hombre en la asamblea: ¿cómo podemos evitar ser visitados por la ira divina? ¿Cómo podemos enderezar nuestros caminos antes del día de Yahvé? Sofonías, con firmeza y compasión, responde a la inquietud, ofreciendo orientación sobre cómo evitar la ira divina y prepararse para la visita del Señor. Dijo Sofonías: arrepentíos de la violencia y el fraude. Buscad la justicia y la rectitud en vuestros caminos. Que vuestras acciones reflejen un corazón puro, y así podréis ser hallados dignos en el día de Yahvé. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Judá se convierte en un momento de reflexión y búsqueda espiritual. La ciudad, envuelta en el misterio divino, se prepara para el día de Yahvé, enfrentando la elección entre la justicia y la condenación. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en la preparación para el día de Yahvé, la rectitud y la búsqueda de la justicia serán vuestra guía hacia la gracia divina. En el oscuro escenario de la profecía de Sofonías, la voz de Yahvé resuena como un eco de advertencia. Aquel día anunciado será testigo de gritos de auxilio en la puerta del pescado, gemidos en el barrio nuevo y desastre sonado en las colinas. Dijo Sofonías, portavoz de la divinidad: gemid, habitantes del mortero. Los mercaderes han sido aniquilados, los que pesan la plata exterminados. El día de la rendición de cuentas se acerca, un día en el cual escrutaré a Jerusalén con lámparas, demandaré cuentas a aquellos que se apelmazan en sus heces, los que dicen en su interior: ni bien ni mal hace Yahvé. Las palabras del profeta resuenan en la ciudad, creando un ambiente tenso impregnado de la gravedad de las acciones y la inevitable rendición de cuentas ante Yahvé. Dijo Ana, una habitante preocupada: ¿cómo escaparemos de la ira divina? ¿Cómo podemos evitar ser señalados en el día del escrutinio? Sofonías, con la solemnidad que caracteriza sus palabras, responde a la preocupación de Ana, delineando el camino hacia la redención y la gracia divina. Dijo Sofonías: arrepentíos sinceramente de vuestros caminos equivocados. Buscad la misericordia de Yahvé y abandonad la indiferencia que se apodera de vuestros corazones. Solo en la humildad y el arrepentimiento hallaréis el camino hacia la gracia divina. Las palabras del profeta resonan en los corazones de los habitantes de Jerusalén, quienes se enfrentan a la realidad inminente de la rendición de cuentas divina. Dijo un hombre reflexivo: que nuestros corazones sean examinados antes del día del escrutinio. Que nuestras acciones reflejen la verdad y que la humildad guíe nuestros pasos. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Jerusalén se convierte en un momento de introspección y reflexión. La ciudad, sumida en la anticipación del día del escrutinio, se encuentra en la encrucijada entre la penitencia y la condenación. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en el escrutinio de Yahvé,
la sinceridad y la búsqueda de la misericordia serán vuestro refugio. En las revelaciones de Sofonías, las palabras divinas resuenan con la advertencia de la inminente desolación. La riqueza acumulada será entregada al saqueo, las casas caerán en la devastación, construidas, pero no habitadas, las viñas, plantadas en vano, no darán su vino. Dijo Sofonías, voz de la profecía. Se acerca el gran día de Yahvé, viene a toda prisa. Amargo será el vocerío en ese día, resonará hasta en el corazón del soldado. Las palabras del profeta caen como un pesaroso presagio sobre los habitantes de Jerusalén. La proximidad del día de Yahvé trae consigo un llamado a la reflexión y a la preparación para la venidera ira divina. Dijo una mujer consternada. ¿Cómo enfrentaremos la angustia y la devastación que se avecinan? ¿Qué podemos hacer para encontrar refugio en medio de la desolación? Sofonías, con un tono grave, responde a la inquietud de Raquel, delineando la naturaleza del día de Yahvé y la urgencia de prepararse. Dijo Sofonías: Este será un día de ira, de angustia y aprieto, un día de devastación y desolación. Las tinieblas y la oscuridad envolverán la tierra, acompañadas del sonido de trompetas y griterío contra las ciudades fortificadas y los altos baluartes. La multitud, sintiendo el peso de la profecía, enfrenta la realidad de un futuro incierto. En el aire, se percibe la tensión mientras la ciudad se prepara para el inevitable día de juicio. Dijo un anciano sabio: que nuestros corazones se vuelvan hacia la rectitud. En la humildad y la búsqueda de la misericordia divina, encontraremos fuerza para afrontar el día que se avecina. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Jerusalén se torna un momento de conciencia y preparación espiritual. La ciudad, envuelta en la sombra de la profecía, se enfrenta al desafío de hallar refugio en la justicia y la misericordia divina. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en la preparación para el día de Yahvé, la humildad y la búsqueda de la misericordia serán vuestro escudo. La profecía de Sofonías adquiere una oscura intensidad cuando anuncia las consecuencias del pecado ante la ira inminente de Yahvé. Los hombres, colocados en aprietos, andarán como ciegos, y su destino será desolador, pues su sangre se derramará como polvo y su carne será como excrementos. Dijo Sofonías, portavoz de la verdad divina. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la ira de Yahvé. El fuego de su celo devorará la tierra entera, poniendo fin de manera terrorífica a todos los habitantes de la tierra. Las palabras del profeta resuenan con un tono de advertencia ineludible. La ciudad, envuelta en la gravedad de las revelaciones divinas, enfrenta la realidad de su pecado y la inminencia de un juicio divino implacable. Dijo un joven buscador de verdad: ¿hay alguna esperanza de redención en medio de esta ira divina? ¿Cómo podemos encontrar la misericordia de Yahvé en un momento tan oscuro? Sofonías, con compasión en su voz, responde a la búsqueda de Marcos, ofreciendo una perspectiva de esperanza en medio de la oscuridad. Dijo Sofonías: la misericordia de Yahvé está disponible para aquellos que se vuelven sinceramente hacia Él. En el arrepentimiento y la humildad, aún hay espacio para encontrar gracia en los ojos divinos. La multitud, con la sombra de la ira divina sobre ellos, reflexiona sobre las palabras de Sofonías. La búsqueda de redención y misericordia se convierte en un anhelo compartido en medio de la desolación anunciada. Dijo una mujer con el corazón contrito:
Que nuestras acciones reflejen un arrepentimiento sincero. Que en la humildad encontremos la gracia que Yahvé está dispuesto a brindarnos. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Jerusalén se transforma en un momento de confrontación con la realidad del pecado y la necesidad apremiante de buscar la misericordia divina. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, incluso en la oscuridad de la ira divina, la misericordia espera a aquellos que buscan sinceramente la redención. Este momento, impregnado de la gravedad de la advertencia, se suma al legado espiritual que Sofonías ha transmitido, marcando un capítulo crucial en la historia del pueblo. En medio de la severidad de las profecías, Sofonías insta a la ciudad a la acción y la reflexión. Su llamado resuena en la ciudad, convocando a la gente sin vergüenza antes de que sean dispersados como el tamo que en un día pasa, antes de que sientan el ardor de la ira de Yahvé, antes de que caiga sobre ellos el temido día de la ira de Yahvé. Dijo Sofonías, con voz enérgica de la advertencia divina: reuníos, congregaos, oh gente sin vergüenza. Buscad a Yahvé, vosotros, humildes de la tierra, que cumplís sus mandatos, buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontréis cobijo el día de la ira de Yahvé. La ciudad, impregnada de la seriedad de la situación, responde al llamado del profeta. Los humildes de la tierra, aquellos que anhelan cumplir los mandatos divinos, se congregan en busca de refugio y dirección. Dijo un hombre de corazón contrito: que nuestras acciones reflejen la búsqueda sincera de Yahvé. Que en la justicia y la humildad encontremos el cobijo que ansiamos en el día temido. Sofonías, consciente de la necesidad de orientación espiritual, responde a la búsqueda de David, ofreciendo palabras de aliento y dirección. Dijo Sofonías: encontrad en vuestros corazones la verdadera humildad y justicia. Que vuestra búsqueda sincera de Yahvé os guíe hacia el refugio en el día de la ira. La multitud, reunida en humildad y anhelo espiritual, escucha las palabras del profeta con reverencia. En medio de la oscura profecía, se vislumbra una chispa de esperanza para aquellos que buscan refugio en la justicia y la humildad. Dijo una mujer con fe renovada: que nuestras acciones nos conduzcan al refugio divino. Que encontremos gracia y cobijo en el día de la ira de Yahvé. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Jerusalén se transforma en un momento de búsqueda espiritual, donde la ciudad se prepara para enfrentar la ira divina con corazones humildes y justos. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en la búsqueda sincera de Yahvé, hallaréis el refugio que anheláis en el día de su ira. La profecía de Sofonías se extiende sobre las ciudades de la región, y su anuncio resuena con un tono de desolación. Gaza quedará desamparada, Ascalón desolada, Asdod expulsada al mediodía, y Ecrón será arrancada de raíz. Dijo Sofonías: ay de los habitantes de la costa, nación de los quereteos. Palabra de Yahvé contra vosotros. Canaán, tierra de filisteos, te destruiré, te dejaré sin habitantes, la costa quedará convertida en pastizales, en pradera de pastores, en apriscos de ovejas. Las palabras del profeta traen consigo un sombrío presagio sobre las ciudades de la región. La advertencia divina pone de manifiesto la realidad de un juicio inminente que transformará la tierra de los filisteos en pastizales desolados. Dijo una habitante de la costa: ¿cómo escaparemos de la destrucción que se avecina? ¿Qué podemos hacer para encontrar protección en medio de esta calamidad?
Sofonías, con una mezcla de pesar y urgencia, responde a la preocupación de Sara, ofreciendo una perspectiva de esperanza incluso en medio de la desolación anunciada. Dijo Sofonías: aún en la desolación, hay oportunidad para buscar la misericordia divina. Convertíos, buscad la gracia de Yahvé, y quizá encontréis refugio en medio de la devastación. La multitud, sintiendo el peso de la profecía, busca orientación en las palabras del profeta. La ciudad, anticipando su destino desolador, enfrenta la realidad de la inminente transformación de su tierra. Dijo un hombre reflexivo: que nuestras acciones reflejen una búsqueda sincera de la misericordia divina. Que en la conversión encontremos el refugio que necesitamos. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de la costa se convierte en un momento de reflexión y búsqueda espiritual. La ciudad, amenazada por la desolación, busca la posibilidad de redención en medio de la advertencia divina. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, incluso en la desolación, la misericordia divina espera a aquellos que buscan sinceramente el arrepentimiento. En medio de las sombrías profecías, Sofonías también señala un rayo de esperanza para el resto de la casa de Judá. La franja costera se convertirá en su refugio, donde pastarán y reposarán cuando Yahvé su Dios los visite y los traiga de su cautiverio. Dijo Sofonías, portavoz de la restauración divina. Será la franja costera para el resto de la casa de Judá. Allí pasarán y a la tarde reposarán en las casas de Ascalón, cuando los visite Yahvé su Dios y los traiga de su cautiverio. Las palabras de consuelo ofrecen al resto de la casa de Judá una visión de redención en medio de las tribulaciones. La franja costera se convierte en un símbolo de esperanza y restauración para aquellos que han enfrentado el cautiverio. Dijo una mujer de Judá: que la promesa de restauración se cumpla. Que en la visita divina encontremos la liberación que anhelamos. Sofonías, consciente de la necesidad de consuelo, responde con firmeza a la esperanza expresada por Raquel, delineando la promesa de Yahvé para el futuro del resto de la casa de Judá. Dijo Sofonías: la promesa de Yahvé se cumplirá. El resto de mi pueblo heredará a Moab y Amón, y aquellos que queden de mi nación nos saquearán. La multitud, inspirada por la visión de restauración, encuentra fuerza en la promesa divina. A pesar de las adversidades, la esperanza en la redención resuena en los corazones de aquellos que han sido llamados el resto de la casa de Judá. Dijo un anciano de Judá: que la fidelidad de Yahvé se manifieste. Que el resto encuentre consuelo y herede la promesa de restauración. El diálogo entre Sofonías y el resto de la casa de Judá se convierte en un momento de renovación de la esperanza y la fe. La franja costera, marcada por la promesa divina, se convierte en un símbolo de la gracia que aguarda a aquellos que buscan refugio en Yahvé. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en la promesa de Yahvé, encontraréis la restauración que anheláis. Las palabras de Sofonías revelan la justicia divina que se avecina, señalando el precio del orgullo y los insultos contra el pueblo de Yahvé Sebaot. El castigo recae sobre aquellos que prosperaron a costa del pueblo elegido. Dijo Sofonías, portavoz de la justicia divina. Este será el precio de su orgullo, por insultar, por prosperar a costa del pueblo de Yahvé Sebaot. La advertencia divina se extiende más allá de las fronteras, alcanzando a todos los dioses de la tierra. Yahvé se mostrará terrible,
dejando sin fuerzas a todas las deidades, y todas las islas de los paganos se postrarán ante él, reconociendo su supremacía. Dijo Sofonías, voz de la trascendencia divina. Yahvé se les mostrará terrible, cuando deje sin fuerzas a todos los dioses de la tierra, y se postren ante él, cada uno en su lugar, todas las islas de los paganos. Las palabras del profeta trascienden las fronteras, alcanzando incluso a los etíopes. La advertencia resuena en sus oídos mientras Sofonías proclama: también vosotros, etíopes, seréis víctimas de mi espada. Dijo una mujer de Etíope con temor en el corazón. ¿Cómo podemos escapar del juicio divino? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Sofonías, aunque portador de la advertencia divina, también ofrece una visión de misericordia para aquellos dispuestos a buscarla. Dijo Sofonías: aún en el juicio hay espacio para la misericordia. Convertíos, buscad la gracia divina, y quizá encontréis redención. La multitud, consciente de la inminencia del juicio divino, se enfrenta a la realidad de su necesidad de arrepentimiento. Las palabras de Sofonías resuenan en los corazones, invitando a la reflexión y a la búsqueda de la misericordia divina. Dijo un hombre reflexivo: que nuestras acciones reflejen un corazón humilde. Que en la búsqueda de la misericordia divina encontremos refugio. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de diversas tierras se convierte en un momento de confrontación y búsqueda espiritual. La justicia divina y la misericordia se entrelazan en la trama de la profecía, dejando... This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. A la multitud con la elección de su respuesta. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, incluso en el juicio, la misericordia espera a aquellos que buscan sinceramente la redención. La profecía de Sofonías se extiende hacia el norte, donde la mano de Yahvé se posará sobre Asiria. Nínive, la bulliciosa ciudad, será destruida y dejada desolada, árida como el desierto. Dijo Sofonías, portavoz de la desolación divina: se tumbarán en medio de ella rebaños y toda suerte de animales. Hasta la lechuza y el erizo pasarán la noche entre sus capiteles. El búho ululará en la ventana, graznará el cuervo en el umbral, porque el cedro fue arrancado. Las imágenes de desolación pintadas por Sofonías describen la transformación de Nínive, una ciudad que alguna vez se jactó de tranquilidad y seguridad. Ahora, convertida en guarida de animales, la bulliciosa metrópolis se encuentra en ruinas. Dijo una habitante de Nínive: ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo una ciudad tan poderosa puede ser reducida a la desolación? Sofonías, testigo de la revelación divina, responde a la lamentación de Marta, señalando la soberbia y la confianza en sí mismos que llevaron a la ciudad a su caída. Dijo Sofonías: así quedará la ciudad bulliciosa, la que tranquila reposaba, la que decía en su interior: yo, y nadie más, que desolada ha quedado, convertida en guarida de animales. Todo el que pasa a su lado silba y agita su mano. La desolación de Nínive resuena como una advertencia para aquellos que confían en su propia grandeza y se apartan de la senda de la humildad. La ciudad,
ahora en ruinas, se convierte en un recordatorio del poder divino que trasciende la arrogancia humana. Dijo un ciudadano reflexivo. Que nuestra confianza no nos lleve a la soberbia. Que aprendamos de la caída de Nínive y busquemos la humildad ante Yahvé. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Nínive se convierte en un momento de reflexión sobre las consecuencias de la arrogancia y la confianza en sí mismos. La ciudad, que una vez se consideró invulnerable, ahora yace en ruinas como testimonio de la justicia divina. Dijo Sofonías. Que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en la humildad encontraréis la verdadera seguridad, lejos de la desolación que sigue a la soberbia. Sofonías, en su profecía, dirige un lamento hacia una ciudad que ha caído en la rebeldía y la impureza. La advertencia resuena contra la ciudad opresora, que ha cerrado sus oídos a la voz de corrección y ha rechazado la confianza en Yahvé. Dijo Sofonías, voz portadora de la verdad divina. Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora. No ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección, en Yahvé no ha confiado, no se ha acercado a su Dios. La descripción de los líderes de la ciudad como leones rugientes y jueces como lobos esteparios revela la opresión y la voracidad que caracterizan a aquellos en posiciones de poder. Dijo una ciudadana oprimida. ¿Cómo escaparemos de esta opresión? ¿Hay alguna esperanza para los que sufren bajo el yugo de estos líderes? Sofonías, en su compasión, responde a la angustia de Ana, ofreciendo una perspectiva de esperanza para aquellos que buscan redención. Dijo Sofonías. Aunque los líderes sean como leones y lobos, la confianza en Yahvé puede ser un refugio. Buscad su gracia, y quizá encontréis liberación de la opresión. La multitud, sintiendo el peso de la opresión descrita por Sofonías, busca orientación en sus palabras. La ciudad, enfrentando la realidad de su rebelión, enfrenta la posibilidad de redención. Dijo un hombre esperanzado. Que nuestras acciones reflejen una vuelta a Yahvé. Que en la confianza en nuestro Dios encontremos el camino hacia la libertad. El diálogo entre Sofonías y los habitantes oprimidos de la ciudad se convierte en un momento de confrontación con la realidad de la rebeldía y la opresión. La búsqueda de redención y libertad se convierte en un anhelo compartido en medio de la adversidad. Dijo Sofonías. Que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, incluso en la opresión, la confianza en Yahvé puede abrir el camino hacia la liberación. La condena de Sofonías se extiende a los líderes religiosos de la ciudad, cuyos profetas son fanfarrones y hombres traicioneros, mientras que los sacerdotes profanan lo santo y violan la ley divina. Dijo Sofonías, portavoz de la verdad y la justicia. Sus profetas, fanfarrones, hombres traicioneros, sus sacerdotes profanan lo santo y violan la ley. En medio de la corrupción y la inmoralidad, Sofonías destaca la presencia de Yahvé, el justo, que reside en la ciudad y que cada mañana dicta sentencia. Sin embargo, a pesar de la presencia divina, la iniquidad prevalece y el inicuo no conoce la vergüenza. Dijo un hombre preocupado por la espiritualidad. ¿Cómo puede Yahvé habitar en medio de tanta corrupción? ¿Dónde está la justicia divina en todo esto? Sofonías, consciente de las preocupaciones de Marcos, responde señalando el juicio divino que ha recaído sobre las naciones. Las almenas han sido derruidas, las calles están desiertas y las ciudades han sido arrasadas, dejando un rastro de desolación. Dijo Sofonías.
He exterminado a las naciones, sus almenas han sido derruidas, he dejado desiertas sus calles, sin nadie que transite, han sido arrasadas sus ciudades, no quedan hombres ni habitantes. Las palabras de Sofonías retratan un cuadro sombrío de juicio divino, donde la destrucción se cierne sobre las naciones corruptas. La ciudad, aunque alberga a Yahvé el justo, no ha evitado la corrupción y la desolación. Dijo una mujer reflexiva. Que encontremos el arrepentimiento y la rectitud antes de que caiga la ira divina sobre nosotros. Que busquemos la gracia y la guía de Yahvé. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de la ciudad refleja la tensión entre la presencia divina y la corrupción humana. La necesidad de arrepentimiento y cambio espiritual se hace evidente en medio de la advertencia profética. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, incluso en la desolación, la búsqueda de la gracia divina puede cambiar vuestro destino. Sofonías, consternado por la corrupción de la ciudad a pesar de la corrección divina, revela su desilusión al ver que las acciones de la población han continuado en la senda del mal. Dijo Sofonías, voz de la decepción divina. Pensé. Ella al menos me temerá, sabrá aceptar la corrección, no podrá apartar de sus ojos todo lo que la he castigado. Pero al punto han corrompido todas sus acciones. La desilusión en las palabras de Sofonías se mezcla con la advertencia divina. Yahvé anuncia un día en el que se levantará para acusar, reuniendo a las naciones y congregando a los reinos. Su furor y cólera se derramarán sobre la ciudad, y el fuego de su celo devorará la tierra entera. Dijo Sofonías, portavoz de la ira divina. Por eso, esperad, oráculo de Yahvé, el día en que me levante para acusar, porque voy a reunir a las naciones, voy a congregar a los reinos, para derramar sobre vosotros mi furor, todo el ardor de mi cólera. Porque el fuego de mi celo devorará la tierra entera. Las palabras proféticas señalan un tiempo de juicio divino, pero también ofrecen una perspectiva de purificación. Yahvé, en su misericordia, purificará el labio de los pueblos, para que invoquen todo su nombre y le sirvan bajo un mismo yugo. Dijo una mujer esperanzada. Aunque enfrentemos el juicio, que la purificación nos conduzca a la adoración unificada de Yahvé. Que en medio de la ira divina, encontremos la gracia de la reconciliación. Sofonías, aunque portador de la advertencia divina, también transmite la esperanza de la purificación y la restauración espiritual. La ciudad, ante el juicio inminente, se enfrenta a la posibilidad de un cambio significativo en su relación con Yahvé. Dijo Sofonías. Que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, incluso en el juicio, la purificación puede ser el camino hacia la adoración unificada de Yahvé. Sofonías, en medio de las profecías de juicio y purificación, ofrece un rayo de esperanza al hablar de la venida de aquellos que regresan desde lejos, desde los ríos de Etiopía. Estos suplicantes, la dispersión, llegarán con ofrendas ante Yahvé. Dijo Sofonías, portavoz de la redención divina. Desde allende los ríos de Etiopía, mis suplicantes, mi dispersión, vendrán a mí con ofrendas. La promesa de redención se entrelaza con la visión de un día en el que la vergüenza por los delitos cometidos contra Yahvé será eliminada. En ese día, aquellos que se enorgullecían y fanfarroneaban serán arrancados, y no podrán volver a engreírse en el santo monte de Yahvé. Dijo un hombre arrepentido. ¿Habrá perdón para nosotros, que hemos pecado y nos hemos enorgullecido? ¿Cómo podemos encontrar gracia ante Yahvé? Sofonías,
sensible al anhelo de Raúl, señala la posibilidad de la redención divina incluso para aquellos que han caído en la arrogancia y el pecado. Dijo Sofonías: aquel día no tendrás que avergonzarte de los delitos cometidos contra mí, entonces arrancaré de tu seno a tus alegres fanfarrones, y no volverás a engreírte en mi santo monte. Las palabras de Sofonías resuenan como un llamado a la humildad y al arrepentimiento. La promesa de Yahvé abarca incluso a aquellos que se han alejado y han caído en el orgullo. Dijo una mujer esperanzada: que busquemos la redención y la humildad antes de que llegue el día de la venida de aquellos que regresan desde lejos. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de la ciudad refleja la dualidad entre la advertencia divina y la oportunidad de arrepentimiento. La ciudad, ante la posibilidad de ser purificada y redimida, enfrenta la elección entre la soberbia y la humildad. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, incluso en la desobediencia, la redención puede ser el camino hacia la restauración en el santo monte de Yahvé. En medio de las profecías de juicio y redención, Sofonías ofrece una visión de esperanza. Anuncia la preservación de un pueblo humilde y pobre, el resto de Israel, que se cobijará al amparo de Yahvé. Dijo Sofonías: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, se cobijará al amparo de Yahvé el resto de Israel. Ya no cometerán injusticias ni dirán mentiras, ya no ocultará su boca una lengua embustera. Se apacentarán y reposarán, sin que nadie los turbe. Las palabras de Sofonías describen un cambio radical en la naturaleza de este pueblo remanente. La justicia y la verdad reemplazarán la injusticia y las mentiras, y encontrarán paz sin ser perturbados. Dijo Ana, una mujer humilde: ¿cómo podemos ser parte de este resto? ¿Cómo encontraremos la paz y la justicia en medio de tanta turbulencia? Sofonías, guiado por la sabiduría divina, responde a la inquietud de Ana, señalando el camino hacia la humildad y la búsqueda de la verdad. Dijo Sofonías: confía en Yahvé, busca la humildad y la verdad. El descanso y la paz encontrarán aquellos que se refugien en el amparo divino. La promesa de un pueblo transformado y la llamada a la celebración resuenan en las palabras de Sofonías. La ciudad, envuelta en el mensaje divino, se enfrenta a la posibilidad de un cambio profundo. Dijo David, un hombre agradecido: gritemos alborozados y celebremos con alegría. Que nuestras acciones reflejen la transformación que Yahvé desea en nosotros. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de la ciudad revela la dualidad entre la promesa de redención y la respuesta humana. La ciudad, contemplando la visión de un resto transformado, se encuentra en la encrucijada de la elección y la acción. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en la humildad y la verdad, encontraréis el camino hacia la paz y el reposo. En un giro de esperanza, Sofonías proclama la anulación de la sentencia y el alejamiento de los enemigos de Jerusalén. El rey de Israel, Yahvé, ahora mora en medio de la ciudad, disipando el temor. Dijo Sofonías: que Yahvé ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Las palabras de Sofonías buscan infundir valor a Jerusalén, diciendo que no debe temer y que sus manos no deben desfallecer. Dijo una habitante de Jerusalén: ¿cómo podemos confiar en que Yahvé está con nosotros? ¿Cómo podemos superar el miedo que nos ha consumido? Sofonías,
transmitiendo el consuelo divino, responde a la inquietud de Marta con un mensaje de amor y gozo. Yahvé, un poderoso Salvador, se regocija por Jerusalén y la renueva con su amor. Dijo Sofonías: aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, no desfallezcan tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Las palabras de Sofonías pintan un cuadro de celebración y regocijo divino. La promesa de Yahvé de apartar la desgracia y el oprobio infunde esperanza en los corazones de los habitantes de Jerusalén. Dijo un hombre agradecido: que encontremos consuelo en el amor de Yahvé. Que nuestras manos se fortalezcan y que la alegría reemplace nuestro temor. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de Jerusalén revela la dualidad entre el temor y la esperanza. La ciudad, enfrentándose a la realidad de su situación, encuentra en las palabras proféticas la promesa de un futuro restaurado. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en la presencia de Yahvé, encontraréis la fuerza y la alegría que necesitáis. Sofonías, como portavoz de las promesas divinas, anuncia un tiempo de liberación y restauración. Los opresores de Jerusalén serán condenados al exterminio, y aquellos que fueron humillados encontrarán fama y renombre en la tierra. Dijo Sofonías: voy a condenar al exterminio a todos tus opresores, salvaré a la coja, reuniré a la descarriada, les daré fama y renombre en la tierra donde fueron humilladas. Las palabras de Sofonías traen consuelo y esperanza a los corazones de aquellos que han sufrido bajo la opresión. La promesa de salvación y restauración resuena como un faro de luz en medio de la oscuridad. Dijo Ana, una mujer oprimida: ¿cómo podemos confiar en que esta liberación realmente sucederá? ¿Esperanza o ilusión? Sofonías, en su papel de mensajero divino, responde a la duda de Ana con la seguridad de que, en aquel tiempo designado por Yahvé, la restauración será evidente ante los ojos de todos. Dijo Sofonías: en aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os congregaré. Entonces os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra, cuando cambie vuestra suerte ante vuestros propios ojos, dice Yahvé. La promesa de un cambio significativo y la reunificación de aquellos que han sido dispersados llenan de expectación a la ciudad. La perspectiva de un renombre entre todas las naciones brinda esperanza a aquellos que han sufrido. Dijo David, un hombre anhelante: esperemos con paciencia y confianza. Que la promesa de Yahvé se cumpla y que en aquel tiempo veamos la restauración ante nuestros propios ojos. El diálogo entre Sofonías y los habitantes de la ciudad refleja la dualidad entre el sufrimiento pasado y la esperanza futura. La ciudad, a punto de presenciar el cumplimiento de las promesas divinas, enfrenta la elección de la fe y la paciencia. Dijo Sofonías: que estas palabras resuenen en vuestros corazones. Recordad, en el tiempo designado por Yahvé, la restauración será evidente y encontraréis renombre entre todas las naciones. Con estas últimas palabras, Sofonías completa su profecía, dejando a la ciudad con la certeza de que Yahvé cumplirá sus promesas de liberación y restauración. Este momento, cargado de la dualidad entre el sufrimiento pasado y la esperanza futura, se suma al legado espiritual que Sofonías ha transmitido, marcando un capítulo crucial en la historia del pueblo. Ahora compartiremos la historia como está en la Santa Biblia. Sofonías capítulo 1.
Palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Voy a aventarlo todo sobre la faz de la tierra. Oráculo de Yahvé. Aventaré hombres y bestias, aventaré aves del cielo y peces del mar, haré tropezar a los impíos, estirparé a los hombres de la faz de la tierra, oráculo de Yahvé. Extenderé mi mano contra Judá, contra todos los habitantes de Jerusalén, y estirparé de este lugar lo que queda de Baal, el nombre de ministros y sacerdotes, los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo, los que se postran ante Yahvé y juran por Milcón, los que no siguen a Yahvé, los que no buscan a Yahvé ni le consultan. Silencio ante el Señor Yahvé, que está cerca el día de Yahvé. Yahvé ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. El día del sacrificio de Yahvé yo visitaré a los príncipes, a los hijos del rey, y a todos los que visten ropas extranjeras. Aquel día visitaré a todos los que escalan el umbral, los que llenan la casa de su señor de violencia y de fraude. Aquel día habrá oráculo de Yahvé, gritos de auxilio en la puerta del pescado, gemidos en el barrio nuevo, desastre sonado en las colinas. Gemid, habitantes del mortero, que han sido aniquilados los mercaderes, exterminados los que pesan la plata. Sucederá en el tiempo aquel que escrutaré a Jerusalén con lámparas, pediré cuentas a los hombres que se apelmazan en sus heces, los que dicen en su interior, ni bien ni mal hace Yahvé. Será dada al saqueo su riqueza, sus casas a la devastación, casas construyeron, mas no las habitarán, viñas plantaron, mas no beberán su vino. Se acerca el gran día de Yahvé, se acerca, viene a toda prisa. Amargo el vocerío del día de Yahvé, entonces gritará hasta el soldado. Aquel día será día de ira, día de angustia y aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densa niebla, día de trompeta y griterío, contra las ciudades fortificadas, contra los altos baluartes. Pondré a los hombres en aprieto, y ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé, su sangre se derramará como polvo, su carne como excrementos. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la ira de Yahvé, cuando el fuego de su celo devore la tierra entera, pues acabará de forma terrorífica con todos los habitantes de la tierra. Sofonías capítulo 2. Reuníos, congregaos, gente sin vergüenza, antes que seáis aventados como el tamo que en un día pasa, antes que caiga sobre vosotros el ardor de la ira de Yahvé, antes que caiga sobre vosotros el día de la ira de Yahvé. Buscad a Yahvé, vosotros, humildes de la tierra, que cumplís sus mandatos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá encontréis cobijo el día de la ira de Yahvé. Gaza quedará desamparada, Ascalón desolada, Asdod, expulsada al mediodía, Ecrón, arrancada de raíz. Ay de los habitantes de la costa, nación de los quereteos. Palabra de Yahvé contra vosotros, Canaán, tierra de filisteos, te destruiré, te dejaré sin habitantes, la costa quedará convertida en pastizales, en pradera de pastores, en apriscos de ovejas. Y será la franja costera para el resto de la casa de Judá, allí pasarán y a la tarde reposarán en las casas de Ascalón, cuando los visite Yahvé su Dios, y los traiga de su cautiverio. He oído los insultos de Moab, los denuestos lanzados por Amón, cuando insultaron a mi pueblo, y prosperaron a costa de su tierra. Por eso, por mi vida oráculo de Yahvé Sebaot, Dios de Israel, que Moab quedará como Sodoma, los habitantes de Amón como Gomorra, cardizal y mina de sal, desolación para siempre. El resto de mi pueblo lo saqueará,
los que queden de mi nación los heredarán. Este será el precio de su orgullo, por insultar, por prosperar a costa del pueblo de Yahvé Sebaot. Yahvé se les mostrará terrible, cuando deje sin fuerzas a todos los dioses de la tierra, y se postren ante él, cada uno en su lugar, todas las islas de los paganos. También vosotros, etíopes, seréis víctimas de mi espada. Extenderá su mano contra el norte, destruirá a Asiria, dejará a Nínive desolada, árida como el desierto. Se tumbarán en medio de ella rebaños y toda suerte de animales, hasta la lechuza y el erizo pasarán la noche entre sus capiteles. El búho ululará en la ventana, graznará el cuervo en el umbral, porque el cedro fue arrancado. Así quedará la ciudad bulliciosa, la que tranquila reposaba, la que decía en su interior, yo, y nadie más, que desolada ha quedado, convertida en guarida de animales. Todo el que pasa a su lado silba y agita su mano. Sofonías capítulo 3. Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora. No ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección, en Yahvé no ha confiado, no se ha acercado a su Dios. Los príncipes que habitan en ella son leones rugientes, sus jueces, como lobos esteparios, no dejan un hueso para la mañana. Sus profetas, fanfarrones, hombres traicioneros, sus sacerdotes profanan lo santo y violan la ley. Vive en ella Yahvé el justo, que no comete injusticia, cada mañana dicta sentencia, no falla al amanecer, pero el inicuo no conoce la vergüenza. He exterminado a las naciones, sus almenas han sido derruidas, he dejado desiertas sus calles, sin nadie que transite, han sido arrasadas sus ciudades, no quedan hombres ni habitantes. Pensé, ella al menos me temerá, sabrá aceptar la corrección, no podrá apartar de sus ojos todo lo que la he castigado. Pero al punto han corrompido todas sus acciones. Por eso, esperad oráculo de Yahvé el día en que me levante para acusar, porque voy a reunir a las naciones, voy a congregar a los reinos, para derramar sobre vosotros mi furor, todo el ardor de mi cólera. Porque el fuego de mi celo devorará la tierra entera. Entonces purificaré el labio de los pueblos, para que invoquen todos el nombre de Yahvé, y les sirvan bajo un mismo yugo. Desde allende los ríos de Etiopía, mis suplicantes, mi dispersión, vendrán a mí con ofrendas. Aquel día no tendrás que avergonzarte de los delitos cometidos contra mí, entonces arrancaré de tu seno a tus alegres fanfarrones, y no volverás a engreírte en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, se cobijará al amparo de Yahvé el resto de Israel. Ya no cometerán injusticias ni dirán mentiras, ya no ocultará su boca una lengua embustera. Se apacentarán y reposarán, sin que nadie los turbe. Grita alborozada, Sión, lanza clamores, Israel, celebra lo alegre de todo corazón, ciudad de Jerusalén. Que Yahvé ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén, no tengas miedo, Sión, no desfallezcan tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Apartaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti. Voy a condenar al exterminio a todos tus opresores, salvaré a la coja, reuniré a la descarriada, les daré fama y renombre en la tierra donde fueron humilladas. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os congregaré. Entonces os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra,
cuando cambie vuestra suerte ante vuestros propios ojos, dice Yahvé.